El problema 5.9 nos da un proceso aleatorio x de t, que es igual a y coseno de omega t para t mayores que 0, donde la variable aleatoria y tiene distribución uniforme en el intervalo de 0 a 1, por lo que su función de densidad o masa de probabilidad es 1 para y mayor que 0, menor que 1 y 0 en otro caso. El problema nos pide encontrar la función de densidad o masa de probabilidad de la variable aleatoria x de t para los diferentes instantes o tiempos que nos da aquí, que son 4. Entonces procederemos a evaluar en cada uno de estos instantes y encontrar la función de masa de probabilidad. Para el caso 1 se sustituye el tiempo 0 en la función que me dieron al inicio, donde tenemos que el coseno de 0 es 1 y nos queda que x de 0 es igual a y. Como la variable aleatoria no cambia, que es lo que vemos aquí, la función de densidad permanece igual, por lo que la función de densidad de x en el instante 0, en el tiempo 0, es igual a 1 para x mayores que 0, menores que 1 y 0 en otro caso. Para el caso 2, donde t es igual a pi sobre 4 omega, igualmente se sustituye el valor de t en la ecuación. Tenemos que el coseno de pi sobre 4 es 1 sobre raíz de 2 y nos queda que x, la variable de x igual a y sobre raíz de 2. Entonces, como y es uniforme, el nuevo intervalo se reemplaza, y es uniforme, vale 1, se reemplaza aquí. Y entonces la variable aleatoria x va desde x mayores que 0, menores que 1 sobre raíz de 2. Pero ahora queremos conocer es este valor de aquí para la función de la teoría de x, porque solo conocemos para la y que era uniforme. Entonces aplicamos la transformación de una variable aleatoria, que es esta fórmula que está aquí, donde a es 1 sobre raíz de 2, por lo que 1 sobre a es raíz de 2. Lo reemplazamos aquí y encontramos ya el valor de nuestra función de masa de probabilidad de la variable aleatoria x. Entonces esto nos quedaría como la función de masa de probabilidad de la variable aleatoria x en el instante de pi sobre 4 omega, que es raíz de 2 para x mayores que 0, menores que 1 sobre raíz de 2 y 0 en otro caso. Para el caso 3, donde t es igual a pi sobre 2 omega, igualmente se sustituye el tiempo. Sabemos que el coseno de pi medio es 0, por lo que x igual a 0. Entonces, como x igual a 0, esto significa que el valor de x pues siempre va a ser 0, independientemente de cuál sea el valor de la variable y. Por lo que, no existe una función de masa continua, sino una función de masa de probabilidad dada por la probabilidad de que x sea 0 es igual a 1. Y por último, el caso 4, donde t es igual a pi sobre omega, igual sustituimos en el tiempo, se cancelan los omega, queda con el coseno de pi. El coseno de pi sabemos que es menos 1. Entonces esto resulta que x es igual a menos y, por lo que como y teníamos que iba de ser mayores que 0, menores que 1, al x ser a menos y cambia el signo, es decir, se multiplica por menos 1 y entonces el intervalo cambia para la variable x, que va desde x mayor que menos 1, menor que 0, y la función de densidad queda dada por 1 para x mayores que menos 1, menores que 0 y 0 en otro caso. Ahora proseguimos con la resolución del problema 5.20, donde el problema nos da un proceso aleatorio x de t igual a coseno de omega t más teta mayúscula, donde a y omega son constantes y teta mayúscula toma valores de menos pi a pi, por lo que la función de densidad de teta mayúscula queda dada, el problema nos lo dio, que es 1 sobre 2 pi desde teta mayores que menos pi, menores que pi y 0 en otro caso. Y donde el problema nos pide demostrar que el proceso aleatorio x de t es WSS, lo que significa que es estacionario en sentido amplio. Para que cumpla con las características de ser estacionario en sentido amplio, la media de nuestra función tiene que ser una constante y la correlación tiene que ser una función que dependa únicamente del tau, no del tiempo
el tiempo absoluto. Entonces, calculamos la media de nuestro proceso aleatorio x de t, donde tenemos que la media es igual al valor esperado de x de t, y tenemos pues que x de t es esta función que está aquí. Como la es constante, sale. Entonces, la definición de valor esperado para una variable continua tenemos que es la integral, que en este caso en los intervalos que nos dio el problema es de menos pi a pi de nuestra función y multiplicada por la función de masa del teta mayúscula. Entonces pues reemplazamos los valores en la integral, donde la función de masa por probabilidad del teta mayúscula teníamos que era 1 sobre 2pi. Lo reemplazamos aquí con una constante sal que da sobre 2pi. Integramos esto con respecto a teta, porque nos sale esta integral. Le evaluamos de menos pi a pi. Aquí está la evaluación de pi menos pi en teta, que es porque es la variable que estamos integrando. Utilizando la identidad trigonométrica para reducir esto, entonces nos queda que esta diferencia nos da 0, por lo que, o sea, obtenemos en la media, el cálculo de la media, que es 0, que es una constante. Entonces ahora procedemos al cálculo de la autocorrelación, que está definida como el valor esperado de x de t por x de s, donde s tenemos que es t más tau. Entonces al reemplazar esto, se obtiene esta expresión de aquí, y aplicamos la integral, que es desde menos pi a pi. Aplicando las propiedades trigonométricas reducimos esta expresión a esta que tenemos aquí nueva. Separamos las integrales e integramos con respecto a teta, donde tenemos que la primera integral nos da esto y la segunda integral nos da 0, por lo que tenemos como autocorrelación este resultado que está aquí, ya que este 2pi se simplifica con este 4 entre pi, por lo que nos queda a cuadrado sobre 2 igual al coseno de omega de tau. Entonces, en conclusión, al inicio dijimos que para que cumpliera con el White Sense Stationary, que es el estacionario en sentido amplio, la media tenía que ser un valor constante que nos dio 0, que es valor constante, y la autocorrelación tenía que depender únicamente del retardo t. Y pues comprobamos que esto es cierto, y por lo que entonces comprobamos que el x de t que nos da el problema es un proceso estacionario en sentido amplio. Bueno, voy a explicar lo que es el problema 5.47 resuelto del libro Series Shown, Probabilidades, Variables y Procesos Aleatorios para la cuarta edición. Entonces, el problema dice así: considere una cadena de Markov con dos estados y matriz de probabilidad de transición P igual a, por lo que podemos ver los elementos, el primero es 3/4, el siguiente es 1/4, el siguiente 1/2 y el último 1/2. Se pide encontrar la distribución estacionaria representada por este símbolo de aquí, de la cadena de Markov, encontrar el límite de la matriz elevada a la n cuando n tiende a infinito, y encontrar este mismo límite de la matriz cuando n tiende a infinito, pero evaluando primero la matriz elevada a la n. Entonces, hay que considerar algo para el desarrollo de este problema. La cadena de Markov tiene dos estados. La primera fila de la matriz representa las probabilidades de transición cuando el sistema se encuentra en estado 1. Es decir, que estos dos términos de la fila 1 serían 3/4 y 1/4, representan las probabilidades de que el sistema esté en estado 1. Mientras que para la segunda fila se representan las probabilidades de transición cuando el sistema se encuentra en estado 2. Es decir, estas dos de acá abajo, que son 1/2 y 1/2. Teniendo esto en cuenta, pues podemos proseguir. La parte A, que sería la distribución estacionaria. Sea la distribución estacionaria esta expresión de aquí, donde la matriz que tiene los elementos P1 y P2
representan lo siguiente. P1, la probabilidad de estar en el estado 1 para el sistema a largo plazo, y P2, la probabilidad de estar en estado 2 a largo plazo para el sistema. Entonces, por definición tenemos esta expresión de aquí, que es la distribución estacionaria por la matriz de la cadena Markov es igual a la distribución estacionaria. Entonces, en esto lo que podemos hacer es proseguir reemplazando los valores de esa expresión y los valores que ya tenemos, pues. Entonces sería la distribución estacionaria por los términos que teníamos en la matriz de la cadena Markov es igual a la distribución estacionaria. Realizando en esta parte de aquí la multiplicación matricial, nos quedan estos términos aquí, que serían estos un término de una sola columna y este de otra sola columna, igualados a estos dos de acá, que son también dos términos de otras dos columnas. Entonces, tomando esto en cuenta, se obtienen o se separan en dos funciones, dos ecuaciones, que serían estas dos de aquí. En este caso se tomó la ecuación 1, que representa esta de acá, para resolver pues lo que es el mismo sistema. Entonces, lo que se hace primero es este término aquí, pasarlo restando para hacer la matemática de términos semejantes. Se resuelve y nos queda que un medio de P2 igual a un cuarto de P sub 1. Tomando esto en cuenta podemos proseguir multiplicando por 4 de esa expresión, nos va a quedar entonces este resultado de aquí, que P1 corresponde a 2 P sub 2. Y entonces tomamos en cuenta lo siguiente, que el conjunto de las probabilidades debe dar igual a 1, es decir, P1 más P2 es igual a 1. Entonces reemplazamos el valor que teníamos anteriormente, que es este de aquí, en la ecuación que acabamos de mencionar, y entonces de esta manera encontramos el valor de P2, que es un tercio, o la probabilidad de sub 2. Y entonces usamos este valor en la expresión que habíamos encontrado anteriormente, reemplazando aquí, entonces encontramos que el valor P sub 1 es 2 tercios. Ya teniendo estos dos valores, podemos entonces irnos de nuevamente a la expresión de distribución estacionaria, donde nos queda que la distribución estacionaria es igual a la matriz, que contiene los valores 2 tercios y 1 tercio. ¿Cómo se interpreta esto? Esto significa que a largo plazo el sistema se encontrará 2 tercios del tiempo en el estado 1 y 1 tercio del tiempo en el estado 2. Con esto entonces pasamos a la parte B, que es donde se nos solicita el límite de P elevado a la n. Como la cadena Markov es regular, el límite de Pn existe. Además, después de muchas transiciones, todas las filas de la matriz tienden a la distribución estacionaria. Entonces, como ya tenemos la distribución estacionaria, que fue lo que calculamos antes, que corresponde a esto de aquí, quiere decir que el límite, cuando n tiene infinito de p elevado a la n, va a tender, no importa en su número de filas, siempre al mismo valor, siempre a la distribución estacionaria. Por eso es que se representa de esta manera. Entonces, en pocas palabras, esto puede interpretarse como que, independientemente del estado inicial, a largo plazo el sistema tiende a la misma distribución, es a los mismos valores, no importa en qué estado inicial comience este proceso. Entonces, en la parte C, donde nos piden el límite, pero primeramente evaluando la parte de la matriz elevada a la n, tenemos lo siguiente. Para una cadena de Markov de dos estados se puede escribir la matriz en la forma general, es decir, de esta manera. Entonces, comparando esto con la matriz dada, que es esta de aquí, podemos asimilar o visualizar cuáles son los valores correspondientes. Es decir, A es un cuarto, B es un medio, A menos A es 3/4 y A menos B es un medio también. Entonces, tomando esto en cuenta, podemos decir lo siguiente. Nos vamos a la fórmula general que de P elevado a la n, que sería toda esta expresión de aquí, y entonces sustituimos los valores anteriormente mostrados, que serían los de A, B, 1 menos A y 1 menos B, que sería toda esta expresión de aquí. Entonces, resolviendo matemáticamente estos términos de aquí, estos términos de acá y este término de aquí, nos queda como el término que se visualiza acá abajo, que sería 4 tercios por esta matriz y 1/4 a la n por 4 tercios por la segunda matriz. Entonces, tomando esto en cuenta, nos vamos al siguiente paso, que sería multiplicar esos términos por las matrices, y nos queda de esta manera, esta matriz de aquí, más 1/4 a la n por la segunda matriz. ¿Qué sucede? Aquí se considera lo siguiente.
como el límite de 1/4 a la n es igual a 0, ¿por qué esto se dice? Porque cada vez que n va tomando valores cada vez mayores, como tiende a infinito, ejemplo, primero es 10, va a ser un número 0.0 y tanto. Cuando sea 100, va a ser un número cada vez más pequeño. Cuando sea 1000, va a ser un número todavía más pequeño. Y así sucesivamente va a tender cada vez más a ser 0. Entonces se considera así, de esta manera, que ese término es 0. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de la matriz p elevada a la n es igual al primer término o la primera matriz, porque este término tiende a 0 cuando n es infinito. Y esta sería la resolución de este problema. Muchas gracias. Problema 5.82. Sea x de t un proceso de Poisson con tasa lambda mayor a 0, demuestra que x de t menos lambda de t es una martingala. Un proceso de Poisson es un modelo matemático para contar cuántas veces ocurre algo en el tiempo. X de t sería nuestro número de eventos que ocurrieron hasta el tiempo t. Una martingala representa un juego justo, ni ventajas ni desventajas. Ok, queremos verificar la primera condición de martingala, es decir, donde x de t menos lambda de t es menor que infinito. Ok, en esta ecuación de aquí sabemos que x de t es lambda de t. Al reemplazar nos da que 2 lambda de t es igual a 2 lambda de t, y eso es un número finito, lo cual es menor que infinito. La primera condición la tenemos demostrada. Ok, siguiente. Tenemos esta ecuación de aquí. Para llegar a esta ecuación de acá hay que recordar que x de t es igual a x de s más x de t menos x de s. Reemplazamos eso aquí y nos da a esta ecuación de aquí. Ok. En el siguiente paso solamente separamos la esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es el valor promedio que esperas obtener si repites un experimento muchísimas veces. También se puede pensar en ella como un promedio teórico. En esta parte de aquí separamos solamente la esperanza. Ok. Para llegar a este pedacito de aquí tenemos esta parte de aquí, y en el siguiente paso, ¿por qué desaparece la esperanza? Porque x de s ya se conoce en el tiempo s, es parte del pasado. Todo lo que conoces sale de la esperanza condicional igual. Entonces, por eso nos da a la respuesta de x de s menos lambda de t. La siguiente parte sería esta de aquí. Aquí entra la propiedad más importante de Poisson, incrementos independientes. Eso significa lo que ocurre entre s y t no depende del pasado. Por eso solamente queda esta expresión de aquí, sin la f de s que es del pasado. Entonces, al saber eso y llegar a esta expresión, a esta expresión de aquí, debemos saber que x de t menos x de s es igual a lambda t menos s. Eso significa que el número de eventos entre s y t sigue un Poisson, un parámetro de Poisson, donde es lambda t menos s. Entonces, reemplazamos esa parte de la ecuación. Entonces, al resolver esta multiplicación de aquí, los lambda de t se cancelan. Entonces, por eso queda de respuesta x de s menos lambda de s. Entonces, es una martingala. ¿Por qué? Porque probamos las dos condiciones, donde x de t menos lambda de t sea un número finito menor a infinito. Esa es la condición 1. Y la condición 2 es donde la martingala de t es igual a la martingala en S. Cumplimos las dos condiciones y por lo tanto es una martingala.